Les voy a hacer algunas preguntas cuyas respuestas querrán gritar a través de las pantallas de sus receptores si técnicamente pudiéramos recibirlas. ¿Usted cree que quienes manejan el régimen de Estados Unidos defienden los derechos humanos de su pueblo y los del resto de la humanidad? ¿Usted cree que Estados Unidos es un ejemplo a seguir en materia de derechos humanos? ¿Por qué Estados Unidos sigue siendo uno de los principales violadores de derechos humanos del mundo y mantiene una práctica de acusar y atacar a otros países de violar derechos humanos cuando esas naciones actúan en contra de sus intereses? Bueno, tratemos de encontrar algunas respuestas al respecto. Fíjense ustedes que la situación de los derechos humanos en Estados Unidos trasciende. Ahora el Consejo de Estado de la República Popular China ha emitido un informe donde relata la precaria situación de los derechos humanos en esa nación norteamericana. Según el informe chino sobre los derechos humanos en Estados Unidos, estos se han visto cada vez más polarizados y refleja que Estados Unidos se ha negado a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En torno a esto, la vida diaria se torna demasiado difícil para los menos favorecidos, migrantes y minorías étnicas. Adicionalmente, agrega el informe que la mayoría de la población se debe enfrentar a la discriminación racial sistemática, así como resistir la enfermedad crónica del racismo. Aunado a esto, cada día se reflejan los embates de las restricciones a países no alineados con Washington que a diario ven como sus ciudadanos sufren las consecuencias por sus injerencias y bloqueos, disfrazadas por supuesto de intervenciones humanitarias. Pero antes de proseguir con este tema, vamos a recordarles que a través de estas redes sociales, específicamente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero si no, aquí tienen la pregunta para que vean entonces las opciones de respuesta. Este informe de China revela violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, como hemos descrito, racismo, desigualdad económica y social, maltrato a migrantes, así como bloqueos, injerencia a otros países. Y ya no se habla de sueño americano, sino de pesadilla en Estados Unidos. ¿Qué salida tienen? La primera opción es una revolución popular. Número 2, sanciones internacionales. Número 3, reformas legislativas. Y 4, todas las anteriores. Si no ha participado, puede hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Por supuesto, vamos rápidamente a conectarnos con una persona que se encuentra justamente en Estados Unidos y que viendo las cosas más cerca, pues de repente tiene una información más precisa. Vamos a ir hasta San Francisco, diríamos que en la costa oeste de los Estados Unidos. Gloria Larriva, ¿cómo está, amiga? Bienvenida. Muy bien, Guillermo, gracias por la invitación. Bueno, fabuloso. Bueno, vamos a tener otro invitado también, me dicen. Qué bueno, vale. El doctor Carmona, el doctor en Relaciones, Ernesto Carmona, en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, analista político internacional, nos acompaña desde la Ciudad de México, que se está preparando, por cierto, para elecciones. Entonces, Ernesto y Gloria, ¿cómo están? Aquí lo tengo a los dos, uno a cada lado de la pantalla. Ustedes no están viendo quizás allá, no sé si tienen un retorno allá en sus respectivos países, pero en todo caso que sepan que estoy en el medio y ustedes están a mi lado. Bueno, vamos a empezar con la dama, Ernesto, ¿te parece? Con la profesora Gloria. Señora Gloria, usted escuchó la introducción que hicimos al respecto, ¿verdad? ¿Qué aporte puede dar usted a este informe que presenta China? Estoy totalmente de acuerdo con el reporte de China y está empeorando tras día, con las prisiones tan llenas de gente pobre, con los inmigrantes sufriendo desde Nueva York hasta California, con los Estados Unidos, la política de Biden especialmente, forzando a venezolanos y cubanos, haitianos a salir de su país, a estar aquí reprimidos, sufriendo en la calle, pero también quiero decir que uno de los peores violaciones de derechos humanos es lo que está haciendo Estados Unidos en ultramar, contra Cuba, contra Venezuela y el bombardeo de Gaza.
Estamos pagando un precio muy alto en este país. No hay fondos para vivienda, no hay fondos para la salud. La gente no tiene derecho a la salud. No tenemos derecho, las mujeres, a que las mujeres que tienen hijos y niños, bebés, no tienen derecho al cuidado de los niños cuando tienen que trabajar o no pueden trabajar por eso. Entonces, ese costo de la guerra, el genocidio en Gaza, tiene costo aquí también. Pero lo peor es que las bombas que están creando se producen aquí y se proveen desde los Estados Unidos. Y tenemos nosotros que ver que la represión también incluye en los Estados Unidos los estudiantes que han estado estableciendo pacíficamente los campamentos en las universidades, decenas de escuelas que han sido arrestados, golpeados, no solo por la policía, sino por los fascistas, y que quieren tener su voz escuchado a ver lo que está pasando en Palestina. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ese reporte chino. Gloria, vamos a ver qué nos dice Ernesto Carmona, ¿te parece? Desde México, en relación con esto, Ernesto, ¿qué puedes aportar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, doctora Gloria. Pues sí, efectivamente se tiene como por primera vez un informe, una contraparte de una nación que evalúa los derechos humanos en Estados Unidos, como muchas veces lo hacen las instancias de Estados Unidos, principalmente el Congreso, el Departamento de Estado, u otras instancias que califican el progreso, los avances de las políticas de los países en otras materias, pero en este caso en particular el Estado en derechos humanos. Entonces, esto implica ya me parece que es un reflejo ya del nivel de disputa ideológica que que existe entre China y Estados Unidos por apoderar, bueno, no por apoderarse, pero por, perdón, cuestionar la autoría y la palabra única sobre derechos humanos en el mundo. Esta posición que Estados Unidos había ejercido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial como defensor de la libertad y cómo había construido a sus contrapartes en algún momento la Unión Soviética, en otro momento lo que ha llamado el fundamentalismo religioso, principalmente islámico, que son amenazas contra los valores que ellos representan, que se había puesto en contraposición a esos enemigos construidos, que son los derechos humanos, las libertades, pues ahora están siendo cuestionados no solo en el ejercicio de la política exterior de Estados Unidos, sino en el ejercicio de la política interna en Estados Unidos. Bien, Ernesto. Y esto me parece es un golpe a la línea de flotación sobre la hegemonía estadounidense, sobre todo la hegemonía ideológica estadounidense. Así es. Bueno, fíjate, vamos a revisar algunas cosas que nuestro equipo de producción buscó en torno a la realidad de estos derechos humanos en los Estados Unidos. Fíjense que el sector salud en Estados Unidos ha sido testigo de la discriminación racial, especialmente en hospitales. De acuerdo con un informe, el 70% de los trabajadores en hospitales fueron testigos de racismo contra pacientes afrodescendientes, mientras que el 61% de los centros médicos lo hicieron contra los latinos. El estudio también aborda el trato que reciben los empleados de la salud. 44% observó que algunos de sus compañeros fueron víctimas de discriminación racial o étnica, pues 58% de los profesionales son negros y 49% entre latinos, estadounidenses y de origen asiático y de las islas del Pacífico. Actos que no han denunciado por temor a represalias. Gloria, ¿tú tienes algún dato complementario al respecto? Pues quería decir algo sobre la violencia policial, que es básicamente una epidemia. Desde que asesinó ese policía en 2020 a George Floyd y cuando el mundo se levantó en horror de lo que habíamos visto, han habido más muertes por la policía, récord, que en cualquier otro momento de nuestra historia, a partir del asesinato de George Floyd. Entonces, cada día se oye
de un joven matado, mayormente negro, pero también otra gente, latinos, gente blanca. Y eso es un síntoma de lo que estamos viviendo. También quería decir algo sobre el racismo. La Corte Suprema, que ahora está en manos de la ultraderecha, básicamente, está a punto de hacer un fallo en junio. Lo estamos esperando. Una ciudad está exigiendo a la Corte el derecho de quitar las pertenencias de la gente que vive en la calle, que hay más de 1 millón en este país, miles aquí en San Francisco, decenas de miles en Los Ángeles y en Nueva York. Pero entonces, la ciudad quiere para todas las ciudades en el país el derecho de quitar sus pertenencias sin tener que ofrecerles vivienda. Y la gente cuando tiene una carpa o sus pequeñas pertenencias y cuando la policía lo quita, no tiene nada y viven en la calle. Es un derecho, es una violación de los derechos básicos de sobrevivir. Increíble lo que me acaba de decir. ¿Eso es dónde, en qué estado dices tú que va a hacer eso? Pues es un caso legal frente a la Corte Suprema y es en nombre de las ciudades y las policías que quieren el derecho. Por ejemplo, en San Francisco, la alcaldesa London Breed quiere poder quitar las pertenencias de la gente, arrestarlos o quitarlos básicamente y no tener que ofrecerles vivienda, que es Gracias. un derecho para Bueno, Gloria, cualquier ser humano. vamos a revisar este otro dato para que Ernesto me ayude a completarlo. A esto se le suma un récord histórico de deportaciones de migrantes, Ernesto, de Estados Unidos a México. El medio que vemos en pantalla, La Jornada de México, un buen medio, destaca que según el informe del Consejo de Estado de China, los arrestos y deportaciones de migrantes en la frontera sur estadounidense crecieron durante 2023 a más de 2,4 millones de casos. A este hecho, que se ha calificado como un récord histórico, se le suma que la frontera con México ha sido clasificada como la ruta terrestre más mortal del mundo, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Recordemos que las políticas locales de Texas le permiten a las fuerzas fronterizas atentar contra los migrantes, a quienes tildan de invasores, y de esta manera se convierten en pesadilla este sueño americano. Ernesto, coméntamelo tú, que bueno, es un caso que te alude directamente a ti como mexicano, ¿no? Claro, este es un tema muy visto en la política interna de México, pero el asunto no solo es la cantidad de migrantes que son deportados, y además con la presidencia de Donald Trump, que la mayoría de los migrantes que se deportaban no eran de reciente ingreso, porque en eso podríamos darle todavía alguna justificación de decir, bueno, están siendo deportados migrantes que están violando la ley, que es la narrativa que pone Estados Unidos, ¿no? Que es gente que está violando la ley, entonces es deportada. Sino que eran migrantes que tenían ya 10, 15 años, y además se les quitaba el derecho de retornar sus propiedades o sus cuentas de banco. Perdían todos los derechos. Entonces, el discurso de la asimilación, el discurso de respetar los derechos humanos, pues se iba diluyendo conforme esta práctica se hacía más extensiva. Y más grave aún que estos datos, que son verificables, y que los vivimos cotidianamente, es la agresividad en las más altas esferas de la política norteamericana, estadounidense, perdón, de decir, los mexicanos son una amenaza, la migración es un problema, es incontrolable, y que en las más altas esferas de candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales se empiece a dibujar una narrativa que este supuesto caos que hay en mi país, que hay en México, entonces motivo de una virtual intervención de ayuda militar, que ya sabemos en lo que normalmente terminan esas ayudas de parte de Estados Unidos. Y eso es algo que confirma que ya no es algo que ya no se hace tras bambalinas, ya no lo hacen las instituciones
de una manera velada o buscan darle una narrativa mínimamente decente, sino que ya es una agresividad abierta, buscando legitimar acciones agresivas contra el vecino por esta supuesta falta de control. Bien, Ernesto. Aparte de esto, vamos a hablar también de otra parte del informe. Fíjate que el informe preparado por China expresa que Estados Unidos ha utilizado más restricciones que cualquier otro país del mundo, lo que ha ocasionado terribles consecuencias humanitarias. El castrante gobierno, en este caso dirigido actualmente por Joe Biden, acostumbra a abusar de su poder hegemónico para mantener el control sobre la libertad de decisión y expresión de los ciudadanos del mundo. No obstante, el gigante asiático revela que los dos partidos políticos dominantes, el demócrata y el republicano, mantienen la manipulación sobre los comicios nacionales. Asimismo, el informe asevera que desde Washington también buscan inmiscuirse en asuntos electorales de otros países para obtener beneficio propio y continuar en la punta del iceberg como dueño del mundo. Gloria, justamente este tema me interesa que tú lo desarrolles, porque Estados Unidos siempre pretende meterse en las elecciones de otros países. Por ejemplo, en el caso de las elecciones de Venezuela, bueno, pareciera que tuvieran hasta un candidato de la Casa Blanca, una candidata de la Casa Blanca aquí compitiendo contra el gobierno de Maduro. Pero yo creo que el sistema electoral estadounidense es anacrónico. No tiene, digamos, los adelantos tecnológicos que podría presumir Estados Unidos frente a otros países, como por ejemplo el caso de Venezuela, que todo está tecnificado, es todo digitalizado. Allá en Estados Unidos todavía marcan con un huequito, creo, con unas tarjetas. No sé, explícame cuál es el estatus de los derechos humanos en Estados Unidos con respecto al sistema electoral. Sí, en todo el mundo y aquí especialmente en los Estados Unidos, la gente está diciendo, ¿cómo es posible que dos presidentes y un expresidente que casi no se distinguen entre uno y el otro, que están postulándose otra vez, uno que está bajo cargos mayores y el otro que está bombardeando en contra de la voluntad de este pueblo, bombardeando a Gaza? Vemos a Trump prometiendo que va a deportar a todos los inmigrantes sin papeles, pero Biden recientemente, hace unos meses, prometió cerrar la frontera si los republicanos y el Congreso le dieran a él fondos para mandar bombas a Ucrania. Es decir, que los dos partidos están tan cerca entre sí, con mucha represión y falta de programa. No están hablando de vivienda, de trabajo, de mejoras económicas. Están hablando de tratar de competir entre sí. Biden está haciendo unas pequeñas cositas diciendo, tenemos que defender a la mujer, pero no hizo nada en sus 4 años de presidencia. Es puro hablar. Pero Trump, el más represivo, con más promesas de amenazas a la gente, Biden no ha hecho más diferente. La gente está realmente asustada a ver la alternativa que hay. Y no es, además de eso, en los últimos años, la Corte Suprema ha debilitado grandemente el derecho a votar, a los negros especialmente, pero es casi quitar efectivamente la ley del derecho a votar que se pasó en los 60, cuando la gente negra de este país estaba muriendo por el derecho de votar. Estamos en una situación muy, muy, muy increíble. Bueno, fíjese, vamos a ponerle un toque de humor, aunque no precisamente para que nos riamos, porque popularmente creemos que una caricatura muestra un hecho cómico, ¿verdad?, que debía provocar risa. Pero no siempre es así. En ocasiones intentan mostrar algunos ángulos de la realidad que son dramáticamente risibles. Aquí le vamos a mostrar una imagen donde observamos a un titiritero con su alegórico atuendo que representa a United States of America, o sea, Uncle Sam, el tío Sam, el cual maneja con sus hilos y a conveniencia el foro político y económico del Grupo de los Siete.
el G7. Esto es interesante porque se parece mucho a lo que está pasando también con el tema de la OTAN y los ataques que están haciendo contra Rusia. Pero ese es otro tema. Lo que sí quiero decir es cómo el poder fáctico o los poderes fácticos que están detrás de la Casa Blanca intentan también dominar al resto de los países, en este caso de Europa, para satisfacer sus expectativas. Me dice nuestro equipo de producción que es el momento de que yo les muestre, Ernesto y a Gloria, el resultado de la encuesta que hicimos al principio del programa. Yo creo que ustedes escucharon cuando yo hice la pregunta y bueno, hay varias opciones de respuesta. Es bueno que ustedes vean los resultados de la opinión de nuestra audiencia para que vean cuáles son las motivaciones. El informe de China revela violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, racismo, desigual economía social, maltrato a migrantes, así como bloqueos, injerencia a otros países. Ya no se habla de sueño americano, sino de una pesadilla en Estados Unidos. ¿Qué salida tiene Estados Unidos? Entonces colocamos opción 1, una revolución popular. Eso tiene 40% de la opinión de nuestra audiencia. Revolución popular, oye, no es poca la cifra. 7% piensa que sería útil sanciones internacionales. 4% piensa que serían útiles reformas legislativas, pero casi la mitad, 49%, dice que todas las anteriores son válidas. Bueno, muchas gracias a ambos, tanto a Gloria Larriva como a Ernesto Carmona, a la primera en San Francisco, Estados Unidos, el segundo en México, por habernos acompañado y darnos estos pequeños minutos, pero que fueron muy útiles para profundizar en este tema. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao. Bien, muy amables a ambos que tomaron su tiempo para compartirlo con nosotros. Me parece evidente que la mayoría de la población del mundo está convencida de que el régimen político de Estados Unidos está fundamentado en su doctrina de tratar de que el resto del planeta no gire según las leyes de la gravitación universal, sino bajo las directrices de los poderes fácticos que controlan el sistema económico, monetario, financiero y las grandes corporaciones, especialmente las de la industria armamentista. Y es por eso que la creación de guerras constituye un negocio para esos poderes capitalistas. Claro, cuando algún sector se niega a aceptar el status quo global o dificulta el posicionamiento de los intereses corporativos, los instrumentos políticos e institucionales creados al efecto actúan con sus fuerzas represivas sobre esos factores perturbadores o contra quienes no concuerdan con sus parámetros estéticos, étnicos o socioeconómicos, sin importar si están dentro o fuera de las fronteras de Estados Unidos. Y esto ocurre aunque afecte, hiera o mate. De tal manera que mientras la humanidad esté subordinada a este desorden mundial, los derechos humanos serán violados. La solución para este problema comienza por la información precisa, el ejercicio de la conciencia activa, la resistencia, la búsqueda de alternativas para enfrentar el problema y emprender acciones para que sea más humana la humanidad. Y parece que esa propuesta está surgiendo para el mundo desde el sur.